Y vamos a marcar con nuestro punterito para poder hacerlo mejor, ¿ya? Dice, determina la resistencia a flexión de una viga maestra soldada de grado 50, que se muestra en la figura. La viga, si se fija, es una viga armada, soldada. Tenemos unas alas bastante gruesas de 1.25 pulgadas por 19 pulgadas de ancho y tenemos el arma de prácticamente 75 pulgadas por 3 octavos de pulgada de espesor. Notemos que esta viga es bastante grande. No es una viga de catálogo seguramente porque sus dimensiones son demasiado grandes. 75 pulgadas, estamos hablando aproximadamente, déjenme revisar, 35 pulgadas por 2.54, aproximadamente 1,90 metros, aproximadamente. Entonces es una viga que con las alas más prácticamente llega a los 2 metros. Una viga que no hay en catálogo, pero sí se puede utilizar o se debe utilizar, por ejemplo, para lo que sería una viga de puente, que seguramente requiere un peralte de esa magnitud para absorber lo que serían los esfuerzos actuantes por flexión, ¿sí? Si en este caso esta viga que está así planteada, hay que verificar, ojalá que esté en el F2 o esté en F3. Si no está, aplicamos en este caso la especificación para F4, para lo que serían problemas de estabilidad en el alma. Además, tanto el ejercicio, tenemos una viga que está simplemente soportada, como dice aquí la figura, y tiene una longitud de 54 pies. 54 pies más o menos, para que tengan una relación de magnitud. Hablamos de 17 metros aproximadamente, es una viga bastante considerable. Habla también de que esta viga no tiene rigidizadores intermedios. Este dato, que estoy marcándolo con amarillo, en este momento no nos va a servir, pero sí va a servir para el diseño acortante. Eso vamos a ver en corte, capítulo siguiente a flexión, que los rigidizadores se refieren a elementos que rigidizan lo que sería el alma. En el alma se pueden colocar unos recrecimientos adicionales con unas planchas que se van a soldar en un extremo o en ambos, para que de manera puntual en diversas partes de esta viga, por ejemplo, tengamos una capacidad adicional incrementada a lo que sería el corte. Eso, pero para que entiendan, les voy a explicar, obviamente, eso en un capítulo específico, pero eso es un dato que dice que no hay rigidizadores intermedios. Aquí en la figura, entonces, voy a borrar esta parte que había aumentado. Aquí en la figura, si notan ustedes, tenemos algunos rigidizadores. Tenemos un rigidizador de borde. Fíjense, tenemos justamente en este punto del apoyo y en este punto del apoyo. Es normal y usual poner rigidizadores justamente en el apoyo, donde teóricamente viene la peor carga cortante, la carga cortante máxima, ¿no? Pero es una regla. También se coloca de manera intermedia y eso voy a explicarles a ustedes cuando veamos el capítulo referido a corte. Tenemos la luz de 54 pies que teníamos de dato y de manera última y adicional dice los puntos de ajuste lateral, esto es para el pandeo lateral torsionante, en el ala compresión, dice, se muestran en la figura. Entonces, fíjense aquí en la figura tenemos puntos de ajuste. Cada 18 pies tenemos un punto de ajuste en el ala compresión, en el ala superior en este caso. Puede ser una viga transversal, puede ser una cerchita inclinada, no importa aquí, lo que nos importa es saber que lateralmente tenemos estabilidad entre apoyos, en este caso la viga de 54 pies, dividida en 3 partes, en 3 luces de 58. Es como dice la teoría, el valor del L sub B acá en esta viga se divide en 3 tramos entre soportes laterales, y cada tramo es equidistante, en este caso L sub 1, 18, L sub 2, 18 y L sub 3, 18. Entonces tendríamos que hacer, entre comillas, 3 diseños para poder hacer este análisis. Obviamente, vamos siempre a querer referirnos a la viga en el tramo más crítico, que seguramente va a estar en el medio, porque tenemos, como bien conocemos, un momento máximo para una viga simplemente apoyada que está justamente en el medio de la luz o del claro, y que vale aproximadamente este momento, o exactamente diré, una luz referida a la carga distribuida al cuadrado, perdón, L cuadrado partido 8, el momento máximo de una viga isostática. Entonces, con estos datos pensaremos de verificar seguramente el tramo 2 para L sub 2, 18 pies. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Dato final del ejercicio dice asumir para todos este diseño C sub B igual a 1. Esto nos da, tal vez para simplificar el diseño, lo legal y lo más correcto es calcular C sub B. En este caso se puede calcular para una viga con carga distribuida y tres tramos
o 4 apoyos laterales, lo puede hacer, pero en el ejercicio nos pide esto específicamente, ¿ya? Bien, entonces vamos a iniciar. Yo preferiría hacer este ejercicio en una planilla de MATCAD para tenerlo mucho más detallado y mucho más exacto, ¿ya? Voy a hacer de esa manera entonces. Voy a copiar esta pregunta. Déjenme abrir mi herramienta de recortes. Y voy a abrir también MATCAD para poder hacer rápidamente este ejercicio. Perdón. Entonces, recortamos la pregunta. Y vamos a nuestra hojita de MATCAD, así, una hojita virgen que he abierto solamente para que hacer con ustedes este ejercicio. Para saber y clasificar esta viga, si estamos en F2, F3, F4, lo que tenemos que hacer simplemente es las relaciones, en este caso, ancho-espesor, para saber si tenemos secciones o no secciones que sean esbeltas o no compactas, ¿verdad? Siempre, pero ya de manera recurrente y de manera muy pragmática, hemos ido trabajando con orden. Vamos a seguir con ese orden. Entonces, yo voy a jalar, tengo una panellita donde ya hemos trabajado parte de estos capítulos de flexión y lo voy a ir copiando simplemente para hacerlo más rápido, ¿ya? Voy a abrir lo que son los datos, primeramente. Como dato de este ejercicio, tengo este perfil. Si bien no es un perfil estándar, es un perfil en forma de I, armado, quiero para dar un nombre si quiero. Voy a colocar sus propiedades principales aquí, en lo que tengo en la gráfica. Por ejemplo, el canto total 77.5 sería, ¿no? Altura. Espesor del ala tengo 1.25. En cuanto al espesor del alma, tengo 3 octavos. Así vamos a copiar tal cual, 3 octavos de pulgada. El ancho del ala tenemos 19 pulgadas. Todo es simétrico, ambas alas son iguales. Aquí no tenemos curvatura para nada, son tramos rectos, soldado, una armadura, un perfil soldado, como dice la pregunta. Eliminamos. Y el valor de H directamente lo puedo yo calcular de manera directa. Estaría D a lo que sería 2 veces el espesor del ala. Entonces sería D menos 2 veces el espesor del ala. Tendría que cambiar mi teclado, ahora sí. TF. Ya está. Calculado tenemos también el valor de H. En cuanto a las propiedades mecánicas de este perfil, lo tenemos que calcular. No tenemos directo el módulo plástico ni los demás parámetros. En cuanto a la resistencia y flexión, nos pide ya la capacidad, no nos indica en este caso la demanda. Entonces no va a ser necesario que yo, por ejemplo, le ponga el peso propio de este elemento, ¿verdad? Esto lo voy a eliminar acá. Esto no nos va a servir para nada. En cuanto a las luces de cálculo, sí me va a servir. Yo voy a colocar, por ejemplo, que tengo una luz de 54 pies para el cálculo de flexión y una luz L sub B, como pueden ver en la gráfica, de 18 pies. Como las tres son iguales, le voy a dejar como L sub B 18. El tipo de acero de 6 grados 50, que tengo FI 50. Y el modo de elasticidad del acero, que es un valor que no varía para ningún cálculo que lo que estamos haciendo en este capítulo. ¿Ya? Bien. Vamos entonces ahora a encontrar lo que sería en este mismo procedimiento. Voy a colocar acá las propiedades mecánicas, ¿ya? Las mecánicas. Ahí está. Entonces, las propiedades mecánicas. Podemos programar en planilla, lo podemos hacer en MATCAD. Hay 1000 maneras de hacer. Hagámoslo de manera manual. Primeramente, lo que podríamos hacer para el cálculo es encontrar lo que sería nuestro valor de área. Muy facilito. Pues el área de nuestra sección transversal será simplemente la suma de 2 alas más un alma. Entonces, de las alas voy a agarrar la siguiente expresión. Voy a decir, el área del ala es el ancho del ala por el espesor del ala. Por 2. Sumamos el área del alma, que sería simplemente H por el espesor del alma. Vamos a manejar en unidades norteamericanas, como la pregunta está en todo en pies y pulgadas, lo voy a hacer de esa manera. Ya está. Yo tengo mi área del perfil. Ahora, yo voy a agarrar y calcular las inercias, que son valores o parámetros necesarios para poder calcular y trabajar este ejercicio.
Entonces voy a agarrar, por ejemplo, la inercia en el eje principal X, que es el eje horizontal para este cálculo. Tendrá que hacer entonces la inercia total, que le puedo llamar acá la base de F, por la altura tanto de al cubo, todo entre 12. Esta inercia total le vamos a restar en la parte hueca. La parte hueca simplemente es H, y la base será BF menos el espesor del alma. Entonces será simplemente B sub F menos el espesor del alma, es el ancho hueco, multiplicado por la altura al cubo. También esto sobre 12 porque es colineal. Entonces tenemos una inercia directamente de cálculo déjenme colocar en matemáticas, un formato matemático decimal para evitarnos problemas. Ahí estamos. De 82.231.77 como el área o la inercia principal en el eje X. También es práctico calcular lo que sería el módulo resistente. El módulo resistente en el eje X, el módulo elástico. Simplemente es la inercia principal entre la distancia C, que la distancia con su perfil simétrico, C sería la mitad del canto. Entonces, aquí aplicaríamos, tal vez le ponemos C simplemente, o sí, C, ponemos así directamente, y que va a hacer antes es definir cuánto es C. Entonces, C simplemente es la altura total del perfil entre 2. Entonces, puedo calcular este módulo resistente elástico en pulgadas al cubo, como es tradicional en unidades inglesas. Hasta ahí estamos muy bien, tenemos todo ya calculadito en cuanto a las principales características de nuestro perfil. ¿Ya? Vamos adelante y vamos a seguir avanzando con el cálculo. Inercia en el eje ya ahorita no es importante. Podemos también calcular y dejarlo ahí, pero si es que nos faltase algún parámetro también o de torsión, vamos a volver acá y la vamos a ampliar y colocarnos, no nos da problemas. Y como tercer punto, entraremos a lo que sería la demanda. Entonces voy a entrar a mi otra planilla CAT y me copian simplemente de manera referencial lo que sería la demanda, en este caso para seguir el procedimiento que hemos establecido. Y colocaremos que la demanda en este caso no es un dato ni un requerimiento del ejercicio, que no es un diseño, es simplemente una revisión de la capacidad de la viga. Nada más. Estamos revisando la capacidad. Una verificación o revisión, como se llama de manera coloquial, ¿no? Este formato de texto lo voy a dejar de esa manera para que no nos moleste, lo voy a desactivar. Al fin y al cabo, al último lo podemos corregir todo en uno, ¿no? No hay mucho problema. Entonces voy a quitar este verificador. Listo. Entonces, la demanda no lo vamos a hacer. Iríamos, entonces pasaríamos con lo que sería la estabilidad local. En la estabilidad local yo voy a seguir lo mismo que ya hemos visto para los perfiles de la norma, ¿ya? Primeramente voy a coger que serían las alas. Y numeraremos como número 4, estabilidad local, pandeo local. Comenzamos con ala compresión, el ala en este caso superior. El perfil es un perfil armado, no es un perfil original. Para recordar cómo era el tema del perfil armado, rápidamente vamos a irnos a la tabla respectiva, al capítulo B y al B4. En este caso, para elementos a flexión no rigidizados, unstiffened es B41B, la tabla que está acá. Sería el caso 11 para elementos ala en elementos armados o build up, que es el que estoy marcando con mi mouse. En este caso, las expresiones son 0.38, pero también entra acá 0.95 y por K sub C. Aquí tenemos que variar un poquito. Entonces, vamos a entrar acá. Aquí podría colocar el caso 11, lo voy a copiar, efectivamente, para que ya tengamos esto como referencia, no hay ningún problema. Vamos a copiar nomás. El caso 11, tal como está acá.
Y vamos a pegar nuestra tablita. Ya. Para el caso, entonces tenemos ya definidos los parámetros en cuanto a nuestro valor referido a lambda sub p, f, no cambia, 0,38. Nótese que para BF2TF, según nuestro cálculo, tenemos 7.6, o sea que es un valor menor que 9. Y nos requeriría calcular lambda R. Está por demás calcularlo, pero con la finalidad de que la planilla sea automática, lo voy a calcular, solamente con esa finalidad. Entonces aquí voy a colocar 95 y aquí tenemos un pequeño problema que es K sub C, que todavía no lo hemos calculado. Pero aquí lo voy a colocar. Ahí. Pues K sub C decíamos, ¿se acuerdan? Teníamos una programacióncita, aquí lo vamos a volver a hacer. K sub C simplemente es la raíz cuadrada. Vamos a colocar aquí una programación con if. Ahí estamos. Decíamos, según el comentario de la tabla, está acá, de la tabla 4.1b. K sub C vale este valor, que es 4 raíz cuadrada de la esbeltez del alma. Aquí lo voy a copiar. Directamente 4 sobre la raíz cuadrada. Vamos a usar un operador de la esbeltez del alma, que es h de tw. Así. He sacado afuera porque este valor hay que preguntarse, ¿no? Decimos, si este valor numérico es menor que 0.35, coloque 0.35, que es lo que nos dice este texto, que no debe ser menor que 0.35, aquí lo que dice esto, ¿no? No menor que 0.35, ni mayor que 0.76, entonces, con esto restringo a que sea menor. Caso contrario, entonces, hago la misma pregunta, en este caso otro if, vamos a lanzar si esta misma expresión ahora ya no es menor, sino es mayor a 0.76, mayor a 0.76, entonces colocar directamente 0.76. Caso contrario, entonces, ahí aplicar recién lo que sería la fórmula que estemos evaluando, la fórmula de cálculo, ¿verdad? Para que se pueda ver, lo voy a hacer un poco más chiquito, para que pueda entrar en la hoja. Tal vez vamos un poco aquí a achicar, para ser un poco más prácticos. Un segundito. Ahí. Estamos ya un poquito, lo vamos a achicar simplemente el tamaño. Ahí. Y como resultado tenemos un valor de K sub C de 0.35. Por si acaso voy a hacer la auditoría de la fórmula. Aquí ahorita lo voy a evaluar simplemente la relación. Y tenía 0.28. Claro, 0.28 es menor que 0.35, por tanto colocamos 0.35, como dice la especificación. Con esto ya puedo calcular esta expresión de lambda RF, ¿no? Y sale 13.53. Si quiero, para no confundir, lo puedo poner esto aquí a la derecha. Sí, es que puede entrar. Sí va a entrar, ¿verdad? Entonces tengo ambos parámetros, tanto lambda P y lambda R. Como yo ya sé que no estoy con el problema de estabilidad, pero lo voy a hacer una consultita, una pregunta. Voy a trabajar en la parte inferior. Voy a decir un poco más grande. Si lambda del ala es menor que lambda, el límite PF, a la compacta, caso contrario, si es mayor que lambda RF esbelta, caso contrario es compacta, ¿verdad? Perdón, aquí sería no compacta. Es no compacta. Entonces, de la evaluación me sale que el ala es compacta, y da claro porque lambda F es menor que lambda PF. Tengo ala compacta, ¿no? Ahorita ya tengo el ala, vamos ahora a ver el alma. Entonces, tal cual voy a sacar las ecuaciones del alma. Aquí en el alma no hay mucho problema, es el mismo caso, ya sea un perfil original o un perfil laminado en caliente, no hay mucho donde perderse. Entonces, rápidamente aplicamos las expresiones para lo que sería el alma. En el alma, caso 15, no hay problema. Tengo de HTTW 200, valor bastante grande, y tengo un lambda PW de 90 y lambda RW de 337. Fíjense, el valor de 200 está grande.
y que me sale que el alma es totalmente esbelta. Tenemos un alma entonces esbelta. Resultado de este análisis. Debido a que realmente es un valor impresionantemente grande el valor de 200. Y era algo de esperarse porque la viga es bastante peraltada. La viga, decíamos, casi 2 metros y apenas 3/8 de pulgada. ¿Cuánto es? Esto en centímetros. En centímetros, segundito. Vamos de prácticamente 0,95, casi un centímetro. Un centímetro para 2 metros casi es demasiado. Es de esperarse que salga un valor tan grande de lo que sería la relación lambda del alma, y he salido así. Alma esbelta. En base a estas revisiones, entonces, a la compacta y alma esbelta, vamos a la especificación, al capítulo respectivo del capítulo F, y me cojo de la tabla el parámetro que corresponda. En este caso sería a la compacta, que puede ser este caso, puede ser este caso o este caso, pero alma esbelta. Si mal no me acuerdo, estamos justamente acá. Estamos con el F5 inclusive ahora. Ni siquiera con el F4. Estamos fallando por mucho, ¿no? Entonces tenemos un alma totalmente esbelta, tenemos la sección F5. Entonces yo voy a copiar esta relación directamente y pegar en nuestra hojita. Entre F4 y F5 no hay mucho problema. Es bastante similar, solo que hay alguna otra verificación para lo que sería un alma esbelta. Entonces aquí voy a copiar nuestro ejercicio, este caso que está aplicable a nosotros. Configuración. ¿Ya? Entonces aplicamos el F5 de nuestra norma. Aplicamos el F5 de nuestra norma. Entonces se aplica F5 de la norma. A la compacta y alma esbelta. Listo. A la compacta y alma esbelta. Algo no tan frecuente, pero sí frecuente en vigas armadas grandes debido a la luz de seguro un puente o algo similar. Listo. Aplicando entonces esta metodología de F5, vamos a saltar en nuestra especificación. Nos dice la norma al respecto. Vamos a F5. F5, elementos doblemente simétricos, en este caso de simple o simplemente simétrico es forma de I. En este caso, hablamos siempre de la estabilidad local, panel local, y siempre la flexión alrededor del eje mayor. Siempre alrededor del eje X. Hay otro F que es el F6 referido al eje menor. Eso vamos a ver también hoy día, ¿ya? Pues tenemos los siguientes estados límites. Compresión del ala, excedencia por compresión del ala, donde entra el parámetro LPG, pandeo lateral resonante, y tenemos pandeo local de la compresión. Todo esto vamos a verificar paso a paso como estados límites y vamos a ir en orden, ¿ya? Entonces, comencemos. Este es el primer estado límite que le vamos a llamar fluencia a la compresión o excedencia de la compresión. Aquí vamos a copiar y yo tengo otro formatito acá de otro ejercicio que tenía. Estados límites y vamos a empezar con nuestro ejercicio, ¿ya? Tengo una planilla similar, este lo vamos a borrar, que no aplica F2. Tenemos siempre el factor pi 0,90, cualquiera sea el estado de inflexión, no va a variar esto. Y comenzamos con el estado límite que aplica, estamos con el 5 en este caso, numeral 5 y 5.1. Y le vamos a llamar excedencia del área a compresión, ¿no? Como teníamos acá. Excedencia del área de compresión. En abreviatura CFY, ¿no? Sí, para que nos acostumbremos a manejar estas abreviaturas como maneja el RAM, por ejemplo, para entender qué es lo que hace. En este caso no hay esas ecuaciones de monto plástico, lo que tiene es un valor de capacidad MN, que está acá, que es simplemente LPG por FY por SX. Entonces aquí vamos a cambiar esta ecuación, LPG, coeficiente multiplicado por FY por SX.
es mayúscula, el Y es minúscula, como también RPG, que lo quiero poner como minúsculo. Así, listo. Esta es la expresión puesta de manera literal. Nos falta ahora calcular, o en este caso, encontrar los coeficientes respectivos para este caso, ¿verdad? Bien, entonces tengo el parámetro del momento. Voy paso por paso. Tenemos f, y y ese x también lo tenemos. Lo que tenemos que encontrar ahora es el RPG. En la especificación, ¿qué dice de RPG? Vamos a ver. Dice RPG. En este caso, vamos a revisar. Aquí está. Es un factor de reducción por pandeo. En el capítulo 4 teníamos otra ecuación que tenemos en el capítulo 5. Esta expresión que la vamos a calcular de esta manera. Entonces, aquí tenemos la ecuación, la expresión. Tenemos una expresión que vincula, y se dan cuenta, lo que sería AW, H sub C, que es la altura de nuestra alma, TW, el espesor del alma, que lo conocemos, módulo y FY, ¿no? Lo que no conocemos simplemente es el AW. Para hacerlo un poco más rápido, esto lo voy a copiar tal cual, esta expresión, la voy a pegar tal cual a nuestra hojita, ¿ya? Entonces, la memoria de cálculo, vamos a pegar esta expresión de cálculo justamente de RPG. Y ahora vamos a encontrar el valor de AW. ¿Qué dice de AW? La norma. AW definido como la ecuación 412. O sea que vamos a la parte F4, 12, para jalar este valor de A. Pero hay algo más. Dice, no debe ser mayor que 10. No debe exceder a 10. Vamos a revisar. Entonces, el valor de AW está por acá. Vamos a encontrar, por acá tendría que estar, AW, aquí está. Entonces, AW es simplemente una ecuación que vincula, si se dan cuenta, la relación entre la altura del alma por el espesor del alma, entre la relación del ancho del ala compresión y el espesor del ala compresión. Es una relación de área simplemente, eso es AW. Igualmente voy a copiar esto rápidamente para poder plantear. Y esta ecuación, dice la norma, tiene que ser siempre menor o igual que 10. Eso no está puesto acá, pero es tapado para F5. Entonces aquí voy a copiar la ecuación de AW. Y vamos a colocar acá de manera literal, simplemente como referencia. Tiene que ser, en este caso, menor o igual que 10 como dato o parámetro de diseño. No serviría para nuestro cálculo. Menor o igual que 10. Así le vamos a colocar. Simplemente para... Ahí. No sé qué, no. Se me quiero ver de manera manual nomás. Con mis caracteres acá, menor o igual a 10. Listo, así de manera literal nomás. Listo. Ya tenemos todo para poder calcular. Lo que nos faltaría simplemente es definir los valores de la ecuación de A, evaluar y hacer el cálculo de RPG, del factor de reducción que hemos indicado, ¿ya? Vamos, en este caso, adelante. Entonces, comenzamos. Primeramente, para definir el AW, necesitamos el valor de H sub C. H sub C, si revisamos lo que dice la especificación, para no equivocarnos, habla, dice, de manera literal, el doble de la distancia del centroide a lo siguiente, dice. 2 puntos. La cara interior del ala a compresión, dice, menos el fillet o corner radius. Este fillet o corner radius es la curvatura de un perfil original, eso es. Si es totalmente soldado, es recto. No entraría en juego este filete o radio de curvatura. Entonces, simplemente la diferencia, en este caso, desde el centroide hasta la cara interior a compresión. Eso sería el valor de H sub C, ¿ya? En este caso dice la línea más cercana a los sujetadores a la compresión
en las caras interiores del ala compresión cuando soldaduras son utilizadas para secciones bilar. Entonces, para secciones bilar con soldadura, que es nuestro caso, solamente las caras interiores, dice, del ala compresión. Eso es lo que vamos a calcular. Obviamente, este parámetro lo tenemos ya en la gráfica que hemos definido. Entonces, vamos a ver en esta gráfica. Tenemos 75. El ala compresión es esta ala compresión, esta es la ala tensión. Entre caras internas hablaríamos entre este punto y este punto, como tenemos soldaduras, ahí se mide el valor de H sub 0. Entonces voy a reemplazar este parámetro como 35 pulgadas, que es igual que H, ¿ya? Si es empernado o con curvatura hay una diferencia en la interpretación, pero aquí estamos con romper y soldados y aplicar de esa manera. Entonces tenemos acá igual a H, igual a 75 pulgadas, como estábamos viendo al inicio. Posteriormente tenemos TW, que es un dato del ejercicio. Aquí le puedo colocar nomás a manera de recuperar ese dato. Igual en pulgadas. Ahora vamos a interpretar qué es BFC y qué es TFC, ¿ya? Vamos a la especificación. Y vamos a leer acá. Aquí está. BFC dice es el ancho del ala compresión. TFC es el espesor del ala compresión. Simplemente eso. Entonces vamos a calcular, eso lo tenemos ya definido en la geometría. Entonces, BFC simplemente será igual al ancho del ala. ¿Por qué no nos complican, nos dicen BFC? Porque pueden haber vigas, si te das cuenta, que tengan alas desiguales, un ala más ancha o más gruesa que la otra ala. Entonces tienen que especificar, y la norma no dice el ala de arriba y el ala de abajo, sino se guía por el ala que esté en compresión y el ala que esté en tensión. En nuestra viga, ojo que ante las cargas gravitacionales, obviamente el ala de compresión es la de arriba, el ala de tensión es la de abajo. Pero es indiferente porque es simétrica nuestra viga, así que fácil de entender, ¿verdad? Entonces, el ancho del ala de compresión es simplemente el ancho del ala. También lo podemos poner ya esto con valor numérico. Lo propio con TFC. TFC igualmente es el ancho nomás del ala, no tiene otro significado. Vamos a evaluar para tener valor numérico en pulgadas. Listo, tenemos todo. Nos calculamos el parámetro AW. Simplemente decíamos H sub C multiplicado por el espesor alma y en el denominador el ancho del ala compresión multiplicado por el espesor del ala compresión. Así, ¿verdad? Entonces evaluamos esta relación de áreas y nos sale un parámetro de 1.184. Como es menor que 10, corre. Entonces, para evitar este cálculo manual, si quieres, lo podemos poner esto como fórmula. Entonces puedo quitar esto, puedo quitar con control X y voy a preguntar, ¿no? Diremos, si esta expresión es menor o igual que 10, entonces computas con esta expresión. Caso contrario, vámonos a calcular directamente 10, que es el valor límite para esta área o relación de áreas. Para la fórmula, repito. Mantenemos el 1.184, como era de esperar, porque tenemos una relación menor que 10, ¿verdad? Hasta ahí que todo está muy claro. Déjenme un poquito recorrer para que entre mejor esta mi hojita. Simplemente eso. Ya. Ya con nuestro valor de AW, solo nos tocaría evaluar este valor de RPG, este factor de reducción. Aquí lo vamos a evaluar. RPG será simplemente 1 menos quebrado AW entre 1200 por AW. Van a tener cuidado, esta ecuación está hecha para unidades inglesas. Si es que ustedes modifican, sería bueno que todo sea concordante para que no tengan problemas. Nosotros ahorita en MATLAB no tengo problemas de calcular tan habitual de que el programa me lo convierte en las unidades, ¿verdad? Entonces no hay problema. Está escribiendo. A ver. Ya. Ahora, este parámetro le vamos a restar
menos 5.7. Esta es la relación de rigideces que la manejamos siempre para lo que es pandeo local. Es la relación con el radical, bueno, 5.7 por, tiene que ser para manejar esto. La relación de rigideces que decíamos es el módulo entre la tensión de excedencia. Esa es la expresión de cálculo completa y debe ser siempre menor o igual que 1, porque el coeficiente es de reducción. Si por algún motivo lo calculan y sale mayor que 1, algo está mal. No puede ser, jamás puede ser mayor que 1. Tal vez sea bueno e interesante también esto hacerlo como una consulta. De esta manera, ¿verdad? Es decir, if la expresión es menor o igual que 1, se coloca la expresión, caso contrario, colocamos 1 porque no podemos magnificar, es un coeficiente de reducción. Está, tenemos 0.952, está muy bien. Y ya con este coeficiente ya tengo para poder calcular lo que sería esta expresión. Nótese que el parámetro de cálculo SCX, o SXC, perdón, simplemente a la hora de revisar la especificación, voy a volver al capítulo 5 porque me he ido al 4 solamente para esta fórmula. Podemos volver, y también aquí tenemos una explicación de SXC, por ejemplo, SXT, que entra en la otra fórmula de tensión, dice módulo de la sección elástica referida a la tensión. Y el SXC lo propio debe indicar, voy a buscar la leyenda, denme un segundito, aquí está. Módulo elástico de la sección dice referido a la compresión. ¿Por qué nos dan dos módulos distintos? Y es fácil de revisar, porque pueden haber secciones, decíamos, en las cuales tengamos alas desiguales, un ala más gruesa o más grande que la otra. Pasa entonces de que el eje neutro no está exactamente en el medio y las distancias del eje neutro hacia la fibra más comprimida o más traccionada, pues es distinta. Por tal motivo, el módulo resistente para la parte superior y la inferior varía, ¿no? Usualmente, por ejemplo, en puentes van a manejar, como la viga se coloca siempre en un sentido, y usualmente las vigas son isostáticas, siempre manejarán el módulo resistente superior y el módulo resistente inferior, que en inglés se llama módulo resistente top y módulo resistente bottom. Pero en acero, como tenemos la posibilidad de tener momentos cambiantes, negativos, positivos por el tema de la hiperestaticidad, la norma más se guía más de decir superior e inferior, se guía por a la compresión y la latencia, que en este caso particular tenemos a la compresión arriba y a la tensión abajo, ¿verdad? Por ese motivo, si tenemos una sección totalmente simétrica, no hay problema. SXC como el SXT van a valer lo mismo, es totalmente simétrico. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el módulo que vamos a encontrar ahorita lo vamos a referir o lo vamos a referenciar con nuestro valor de SX, ¿ya? Entonces, déjenme enchufar mi batería y continuamos adelante. Dame un segundito. Ahora sí. Entonces, explicado esto, vamos a nuestra hojita de cálculo. Simplemente decimos ahora el valor de, por si acaso, entonces aquí sea bueno colocar, de SXC, simplemente es el módulo resistente en el eje. Este sí lo tenemos calculado, estamos manejando pulgadas cúbicas, porque es un perfil totalmente simétrico, perdón. Okay. Ahora sí, listo. Dejamos la ecuación, la misma la voy a copiar, la voy a poner abajo ya para evaluar. Y la capacidad nominal en el estado límite de compresión, frente por compresión del ala, simplemente será en kilolibras por pie, que es la unidad clásica para manejar este tipo de momentos, de 8.420 prácticamente kilolibras por pie. Es la primer valor de cálculo. Voy a colocar un colorcito llamativo, un color naranja, ¿ya? Ese estado límite, como es el primero, yo lo voy a llamar MN1, solamente con el afán de luego verificar y, en este caso, comparar los estados límites, simplemente eso, ¿ya? Bien. El siguiente estado límite, que nos da la especificación, voy a colocar acá 5.2, 5.2, acá justamente. ¿Cuál va a ser? Vamos a revisar nuestra especificación. Y entrando a justamente F5, que estamos trabajando ahora,
Y pandeo lateral torsionante, justamente el que le sigue. Es pandeo lateral torsionante, que este ya conocemos su abreviatura. Está. Y revisemos que la expresión de cálculo, muy parecida a la anterior, ¿sí? Es porque hablamos de un esfuerzo crítico. Como si hablamos de pandeo o pandeo lateral, siempre hablamos de esfuerzos críticos, nunca de esfuerzos totales o efectivos. Porque entra aquí el pandeo, ciertamente. Entonces eso vamos a incorporar en nuestra planilla. Tenemos la expresión matemática. Nótese que ese XC es el mismo valor, no va a cambiar para nada ese XC. Lo único que sí va a cambiar es el esfuerzo crítico, que no conocemos como cuánto vale. El EPG también es el mismo valor. Entonces, el esfuerzo crítico, ¿cómo lo computamos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿No? La norma nos tiene tres relaciones, todo está en función de las relaciones L sub P y L sub R, ¿no? La diferencia de F2 seguramente que va a variar en algo el cálculo de L sub P y L sub R. Vamos a revisar, aquí debería estar a continuación. Y está acá justamente L sub P y L sub R. Voy a comenzar con L sub R, que está aquí, yo tengo más a la mano. Y L sub P nos jala el F4. Usualmente entre F4 y F5 se van jalando las fórmulas porque son parecidas en algunos casos, ¿ya? Entonces, primeramente arranco con L sub R y voy a copiar en la planilla. Acá. Siguiente. Entonces, primeramente L sub R, que lo conocemos, ya sabemos que esto en pies era 18. Voy a computar cuánto es L sub R. Ahora sí. Simplemente es pi por RT. RT es un radio de giro especial que ahorita vamos a explicar. Por la raíz cuadrada del módulo entre 0,7 y. Así voy a computar esta fórmula. Obviamente no va a salir porque me faltaría el valor de RT. ¿Qué hacemos para R sub T? Entonces vamos a la especificación. Y RT dice es el radio de giro efectivo para pandeo lateral resonante. Como se define en F4, dicen. Vamos a ir más a F4, no hay de otra, nos está botando ahí para encontrar este valor. Buscamos pandeo lateral, aquí tenemos el valor de RT, seguramente por alguna de estas cápitas vamos a encontrar. Ahorita vamos a encontrar este valor de RT. Denme un segundito. Aquí debe estar. Aquí está RT. ¿Dónde está su explicación de este parámetro? Denme un segundito. Vamos a revisar. Aquí no estamos. Aquí tampoco estamos. Aquí entra RT, LR. Por acá vamos a encontrar seguramente esta fórmula de RT. Aquí está. Y RT es simplemente, dice, este radio de giro efectivo para pandeo lateral torsionante en perfiles como los que tenemos. Tiene dos posibilidades. Para perfiles de forma de ahí, con el ala rectangular con presión, dice, vale una fórmula que vincula BFC y AW. Y para perfiles en I o canales, en este caso, que tengan una cubreplaca añadida en el ala compresión, es decir, un refuerzo, una placa soldada podría ser, o sumada al ala compresión original, nos dan valor de radio de giro ya con un cálculo diferente. Como en nuestro caso tenemos un perfil original, si tengo un aditamento o aumento, solo voy a aplicar esta fórmula que está acá. Entonces voy a igualmente copiar esto para hacerlo más rápido. Esta expresión de cálculo. Le vamos a copiar y le vamos a llevar a nuestra hojita, ¿ya? Radio de giro especial, aquí lo tenemos. Vamos a calcular. El radio de giro es efectivo. Y calculando, computando este valor de RT, será simplemente el ancho a la compresión, que si arriba lo habíamos definido para el otro caso hasta el límite, entre la raíz cuadrada de 12 veces más, entre paréntesis, 1 más 1/6 por AW, que también ya lo hemos calculado en el paso anterior, ¿verdad? Y esa secuencia, esa lógica. Este radio de giro especial, pues, ¿cuánto vale? Efectivo. En pulgadas vale
5.23. Ya con este parámetro definido, calculado, ya puedo calcular el R. El R lo vamos a computar. Tenemos entonces un LR de 12 metros. Esto para tenerlo en pies para poder comparar con nuestra LB. Tenemos que 18 es menor que 39. Por tanto, no, como al no superar, no tengo un pandeo lateral elástico, perdón. Puede que sea inelástico o que no entre en pandeo. ¿Qué faltaría para poder comparar? El LP. Tal vez por el orden que tiene que ver siempre en una planilla, esto lo voy a bajar un poquito acá y aquí voy a calcular o colocar el L sub P. Vamos a la especificación y para LP, y déjenme revisar esta parte. Acá. Para LP nos decía la norma, vaya a hacer usted a la ecuación 4.7. Se nos clica ahí. El 4.7 está acá, para LP. Igual está vinculado con RT y felizmente tenemos que calcular ese parámetro. Entonces, 1.1 RT raíz entre PY, me facilito. Ya no va a ser con ni siquiera copiar. Entonces, L sub P, 1.1 por RT, por la raíz cuadrada de el módulo entre la tensión de excelencia. Tenemos entonces nuestro valor de LP. Para que esto funcione, obviamente tengo que calcular antes lo que sería RT. Bajamos esto acá. Subimos el cálculo de RT, como estaba en la norma, incluso esto lo puedo hacer un poco más grande para que se note. Y calculamos en orden tal vez de magnitud L sub P y L sub R, ¿no? Entonces, comparando los tres parámetros que les voy a colocar con color amarillo, simplemente para que destaque. ¿Qué podemos indicar? A la vista, perdón, aquí me he borrado esto, es E. A la vista, si se dan cuenta, claramente nuestro valor de longitud L sub B es mayor que L sub P, pero es menor que L sub R. Estoy en un rango intermedio, pandeo lateral torsionante intermedio. ¿Cómo puedo hacer esto? Simplemente con una consulta. Creo que tengo una consulta ya preelaborada en otra planilla, claro, para el pandeo normal, ¿no? Pandeo lateral normal. Lo tengo, pero no está aquí copiado, pero lo hacemos nosotros, no hay ningún problema. Acá tenemos. Aquí lo tengo ya definido. Entonces, una fórmula que yo lo había programado, una condición, para ver qué tipo de pandeo es. Eso no va a cambiar, ¿no? En este caso, plastificación, pandeo inelástico y pandeo elástico. Tal cual, pandeo inelástico. La pandeo inelástico, ¿qué es lo que dice la especificación ahora en cuanto a su diseño? Aquí he vuelto a F4, voy a saltar otra vez a F5, es así lo que me está planteando la norma. Yo tengo, para la pandeo lateral, tengo L sub P y L sub R, que tengo esta parte de la expresión. Solo me quedaría FY y me quedaría C sub B, que también es dato del ejercicio. También lo podría calcular, pero es dato para este ejercicio. Entonces, aplico simplemente esta fórmula para esfuerzo crítico y nada más. Entonces, yo digo lo siguiente. Voy a irme a la planilla. Corresponde. Y digo lo siguiente. Entonces, el esfuerzo crítico será igual a C sub B, que es un dato del ejercicio, multiplicado por FY menos el 30% de FY, bien parecido a la ecuación del F2, ¿no? Es como para en cuenta los esfuerzos residuales, hemos dicho ese valor del 0.30 que estamos descontando. 0.30 se me ha desconfigurado. Ahora sí. Y por la relación, en este caso, de longitudes, ¿no? L sub B menos L sub P. Entonces, L sub B menos L sub P. Este es el denominador L sub R menos L sub P. Ya está. Listo. Tenemos todos los parámetros para calcular este esfuerzo crítico y lo calculamos. El dato del ejercicio decía C sub B a suma, C sub B igual a 1, entonces voy a poner eso como dato del ejercicio. Es una limitante, pero es dato del ejercicio como tal. Aquí voy a colocar como dato C sub B, y en este caso es 1. Tenemos ya para calcular. Y FY, porque no me está saliendo.
Debe colocar diferente seguro. Fy debería dar. Déjenme mover. Está bien, Fy está con el subíndice abajo. Debería dar. Qué raro. Tal vez aquí nos pide por una multiplicación, tal vez sea por eso. Ahora sí. Ahora sí. Voy a colocar unidades inglesas en K6. Tengo el esfuerzo crítico. Si un poco comparo con el anterior, voy a dar cuenta si este no estado límite crítico o no, pero luego lo podemos evaluar su momento. Por el momento necesitamos solamente el valor de RPG y el módulo elástico en la ala compresión, nada más. Entonces sí puedo calcular y decir la capacidad nominal simplemente será RPG multiplicado por el esfuerzo crítico que hemos encontrado ahora, multiplicado por S. Estas nomenclaturas de la así. Listo. Colocar también en kilolibras por pie esta capacidad nominal. Y también le voy a pintar con color que destaque. Con color que destaque también. Y voy a comparar con el anterior valor. Tenía para esta excedencia de la compresión una resistencia nominal de 8.419. Y va a tener una resistencia de 7.834. Obviamente este valor es mucho más crítico. Y nomás lo voy a enumerar para diferenciar y separar este cálculo. ¿Ya? Bien. Hasta aquí ya tenemos avanzado los dos estados límites principales de un elemento que estaría sujeto a flexión, pero con sección en forma de I que sea tenga problemas de estabilidad en alas, pero también en el alma usualmente. ¿Ya? Listo, ya tenemos nuestra respuesta de pandeo lateral torsional. Simplemente nos quedaría ahora encontrar el cálculo para lo que sería, en este caso, el cálculo del pandeo de la compresión, que lo voy a poner acá en la norma. Déjenme revisar. El siguiente estado límite es pandeo del ala compresión. Esta vez la compresión ya no falla por plastificación, sino por pandeo. Así lo vamos a copiar. En el anterior caso, por ejemplo, era pandeo lateral y el primer caso era pandeo por fluencia. Ahora vamos a ir al pandeo lateral específicamente a la compresión. Ahí vamos a ir al mismo título. A la compresión. Pandeos locales, no lateral. Ahora sí. Pandeo local es pandeo local es, decíamos, flange local buckling. Le vamos a colocar FLB. Dice la especificación. Vamos a dar la ecuación de cálculo. Ahí la compresión. Aquí me olvida una C. Ahora sí. Y dice lo siguiente. Inciso A. Para secciones con alas compactas, este estado límite de compresión del ala para pandeo local no aplica. Caso 2, para secciones con alas no compactas, o sea, una ecuación de cálculo bien parecida a la anterior, fíjense, bien parecida a esta anterior que estaba para el cálculo del pandeo lateral, muy parecida. Y por último nos da una ecuación para secciones de alas esbeltas, donde ya entra en juego otra cosa muy diferente, ¿verdad? ¿Cuál aplicamos en este caso? Hay que preguntarnos en qué caso estamos. Solamente hay que fijarnos en el ala a compresión. Si estábamos a con pandeo local, revisando la planilla de cálculo a la parte de estabilidad local, en cuanto al ala, me he dado cuenta que mi relación desde el test es bastante baja. Apenas 7.6, ala, entonces en este caso compacta. Para ala compacta, dice, esta sección de la norma no aplica. Entonces, vamos a copiar acá la planilla. Compacta, coma,
este estado límite no aplica, no apply. Sería 5.3, aquí me copio, 5.3. Listo. ¿Qué más tenemos que verificar en este tipo de vigas? Revisamos la especificación, perdón. ¿Estamos? Y vamos a ir a otro estado límite seguramente y hablamos ahora del ala que inferior, en este caso el ala que está en tensión. En el ala en tensión, solo como ala, se hace una verificación de la capacidad de manera independiente a lo del resto de la sección, solamente en el ala de tensión, que es multiplicar su módulo resistente por FY. En nuestro caso, como es un perfil simétrico, SXT y SCT es lo mismo, no tiene ninguna variación. Y acaba el capítulo, fíjense, en IPCF6. Esto lo vamos a calcular de esa manera. Entonces, tenemos en la planilla el cálculo del texto que está acá. Lo voy a replicar y vamos a concluir con este ejercicio. 5.4. Entonces, pandeo local del ala a tensión. Pero, ¿qué dice la pregunta? ¿Qué dice nuestro dato? Es yielding, es fluencia. Entonces, fluencia no es de la tensión. Es pandeo local. Fluencia a la tensión. Listo. Ahora bien, en este caso, local flange. Vamos a colocar tensión TFY. TFY. Fluencia de la tensión. TFY. Listo. Entonces, para TFY vamos a entrar a la ecuación de la norma, que simplemente dice el momento nominal. Simplemente va a ser igual a ese valor, esfuerzo, en este caso, esfuerzo de fluencia, simplemente multiplicada por este módulo resistente a la en tensión, es lo que dice la ecuación que hemos revisado. Ahí está. SXT. Listo, entonces aquí tenemos todo para calcular. Nótese que aquí indica cuando el ala en tensión tiene un módulo mayor que el ala en compresión, mayor o igual, ese estado límite no aplica, dice. Caso contrario, si la relación del módulo en tensión es menor que el de compresión, sí aplica, se la calcula, ¿no? Estamos justamente en este caso, estamos igualando, son iguales en la tensión y la compresión, entonces aquí voy a colocar también un texto, ya no la fórmula, sino un texto que resuma este análisis que acabamos de hacer. Entonces decimos lo siguiente: como los módulos resistentes del ala a compresión y ala a tensión son iguales, entonces este estado límite no aplica. Listo. No hay más en la norma, solo son 4 estados límites. ¿Qué hacemos? Como siempre hemos ido trabajando con ese orden que nos caracteriza, hacer el cálculo de la capacidad de flexión, ¿no? Y lo vamos a hacer de esta manera. Voy a copiar aquí mi formatito simplemente. Y ahora vamos a irnos a una hoja siguiente. Y ahora vamos a trabajar con nuestro elemento. En la capacidad de flexión directamente yo voy a coger el mínimo, que podría ser así. Este phi sub b puede ir por afuera. Y voy a buscar las capacidades nominales de cada uno de estos elementos, el mínimo. Tengo exactamente Mn2 y tengo Mn1, solo tengo 2 comandos nominales. Aquí voy a colocar Mn1 y aquí Mn2. Obviamente aquí el valor de phi tengo que sacarlo para no duplicar el factor de minoración, ¿verdad? Hasta ahí estamos muy bien. Ya tengo entonces una capacidad de 7051 ki por pie. Para hacer un resumen en la verificación por resistencia, esto es un punto 6, perdón, es que me olvidé cambiar. Estas letritas, estos formatos tienen que ir así. MU en este caso no es dato del ejercicio. Entonces no puedo hacer yo mi relacionado de capacidad. Entonces esto lo vamos a dejar ahí nomás. No tengo con qué comparar.
Entonces, la finalidad de este ejercicio es verificar su resistencia, que tenga su resistencia, a 7051 kilolibras por pie. Es la resistencia de nuestra viguita de sección armada, que es una viga bastante grande, ¿verdad? Pero sale de esa manera la resistencia o la capacidad de nuestra viga. Siempre va a la menor resistencia, no va a la mayor resistencia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta esto para los cálculos que vayan haciendo a continuación, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta de este ejercicio? ¿Alguna duda, pregunta que tengan? ¿Soy todo oídos? ¿Todo está claro? ¿No tenemos problemas? Para prediseñar, si quieres, es un poco complicado. Un prediseño prácticamente es el diseño formal de la viga que vas a analizar. Entonces, una buena práctica es asumir una planilla que tengas vos libertad de colocar o variar, si se puede gráficamente o si no, pues, como está acá, las dimensiones. Usualmente, para fines prácticos, sobre todo en nuestro país, es difícil encontrar espesores de paredes de planchas mayores a 10 milímetros. Difícil. Alguna vez sí se puede conseguir hasta de 20 milímetros, pero es muy caro y no es tan frecuente. Si tuviese el parámetro 10 milímetros, que es como lo máximo que se puede encontrar comercial sin hacer pedido, tú podrías armar una viga que tenga 10 milímetros de espesor para las alas, y para el alma puedes un poquito variar, un poquito menos, pero todo está en función a la altura que tú le des para que la relación HTW no sea muy grande. Entonces tú tienes que ir tanteando y verificando. Es como la prueba y el error, ¿no? Obviamente esas vigas no son, pues, de catálogo y tú las vas a mandar a fabricar. Entonces, para estar seguro de que no tener problemas en la etapa de servicio, tienes que garantizar de estudiar esta sección que has planteado y revisar ante todos los límites aplicables, justamente, ya sea para lo que sería en este caso una sección para F4, vale decir, con problemas de estabilidad en el alma o en las alas, o en plan F5 o F4 cuando tenemos ya algo un poco más constante, ¿sí? Pero las ecuaciones son estas que se plantean. Parecería un poco difícil, pero realmente no lo es. Son simplemente cálculos rutinarios de módulos resistentes y el valor del EPG sí que es importante, ¿sí? Bien, creo que hasta ahí estamos bastante bien con el cálculo que estamos realizando, ¿verdad? Ya, entonces, siguiendo, que es muy similar, es el de PLPC, decíamos, voy a saltar ahora a lo que sería F6, ¿ya? F6 de la norma es un caso especial. Decíamos, no es muy frecuente que una viga de acero se coloque echada. Para aprovechar su máxima inercia, su máximo módulo resistente, las vigas no se colocan de esta manera, se colocan verticales, ¿verdad? En el eje fuerte. Entonces, ¿por qué la norma nos plantea esta expresión? O sea, para el eje débil. Respuesta, porque no necesariamente tú vas a hacer un análisis de una viga. Puede que sea una columna con que tenga flexión biaxial. Entonces, es importante investigar y encontrar la resistencia de la viga para flexión en el eje fuerte y en el eje débil, para luego hacer la ecuación de interacción para flexo-compresión, que es el capítulo siguiente cuando acabemos flexión y corte. Entonces, por ese motivo, la norma nos da el cómo hallar, en este caso, la capacidad de una sección en forma de canal alrededor del eje débil. Ya. Entonces, usualmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer acá en estos casos? Lo que dice la teoría es lo siguiente. Para eje débil, en perfiles de forma de I, canales, no aplica o no es crítico el pandeo lateral torsionante. Este fenómeno no aplica. No aplica porque tienes el eje Y tan cerca del eje neutro que el ala de compresión es tan pequeñita que no va a ejercer gran peligro comparado, por ejemplo, con lo que sería una sección en forma de I en vertical. O sea, que no aplica este caso de pandeo lateral. Una de las primeras cosas. Otra, que no aplica el pandeo local del ala, ¿no? Esto no aplica, obviamente, si tenemos nuestras alas, alas compactas. No va a aplicar, ¿no? En cuanto a perfiles W,
indicar que más del 96% de los perfiles tienen alas compactas. Solamente eran 4%, y te acuerdas cuando veíamos columnas, eran no más de 10 o 11 elementos del catálogo norteamericano que tenían ese problema de estabilidad local para FY50, ya sea para columnas o para vigas. Pero la mayoría cumple el requisito, por tal motivo no tiene problemas de compacidad en las alas, ¿ya? Vamos a entrar a la especificación para que se entienda un poco mejor. Aquí tengo la especificación, voy a saltar a F6. Es lo mismo que acabo de explicar. Es para perfil I o canales, con la flexión alrededor del eje menor. En este caso, necesariamente la capacidad nominal es el menor valor obtenido de los siguientes cálculos. Plastificación, pandeo local del ala. Si avanzamos, no vamos a encontrar, si se fijan, ahí acaba el pandeo lateral. ¿Dónde dice que no aplica? Pero dice justamente en este punto. Dice acá. Los estados límites que se verifican simplemente son la plastificación o articulación plástica y el pandeo local. No aplica el pandeo lateral. Esto memorizar es algo que nos puede salvar hacer un cálculo en mano, ¿ya? Ahora, algo especial o particular es lo que nos dan en la plastificación, en la herencia. Fíjense, como capacidad nominal es MP. Si yo hablo de ejes, sería MPY, ¿verdad? Igual FY por ZY. ¿Por qué ZY? Porque es el módulo plástico alrededor del eje débil. Es coherente. Lo que no es tan coherente es lo que está aquí a la derecha. Esto aparece acá en este caso por primera vez. Estamos limitando la plastificación de la sección. Pasa de que si la plastificación de la sección es muy superior o muy grande comparado con la relación de plastificación o del inicio de la plastificación, que sería FY por SY, puede haber problemas, porque la norma limita que esa diferencia no sea más del 60%, o sea, 1.6. Ahí te limita. Si yo encuentro FY por ZY valores mucho más grandes que el 60% o del valor de FY-SY, de la relación elástica, copias 1.6 FY-SY. Se refiere a eso. Es uno o el otro. Uno de los dos pasa a reemplazar. ¿Ya? Eso sería para el eje débil. Y para el pandeo local del ala, ahí sí nos avisa la norma y nos dice que son unos cuantos perfiles que no están cumpliendo. Y para este pandeo local del ala, hablamos de secciones no compactas, con alas no compactas, perdón, y con alas esbeltas. Si te das cuenta, es exactamente el mismo cálculo en el caso de alas no compactas. Es el mismo cálculo, simplemente nótese que ya no es FSX, es FSY, es el eje fuerte. En un caso aquí es el eje débil. Secciones esbeltas, parecido a lo que veíamos en el panel lateral, tenemos esfuerzo crítico, por esta vez por un módulo en el eje Y, ya no en el eje X. Este módulo en el eje Y simplemente es el módulo alrededor del eje débil. No tiene una fórmula porque se supone que es eso, simplemente. ¿Ya? Y el crítico se calcula con esta expresión que vincula la relación ancho espesor al cuadrado y un parámetro numérico multiplicado por el módulo de elasticidad. Para tener en claro este tipo de verificación y o diseño, vamos a entrar a un ejercicio. Lo voy a abrir para F6. Aquí está esta pregunta. Bien interesante, ¿no? Dice, seleccionar un perfil cargado en el eje débil con las cargas uniformemente repartidas, distribuidas en la figura. Este programa está bien bonito porque no es verificación. Aquí es un diseño formalmente hecho. La parte más difícil, ¿verdad? Entonces voy a abrir una hojita MATCAD nueva para poder hacer. Hojita MATCAD. Luego lo voy a guardar, una nueva. ¿Ya? Y voy a copiar la pregunta, simplemente para que avancemos un poquito más rápido. ¿Sí? En cualquier momento me pueden parar, no hay ningún problema para que les explique algo que tal vez no ha quedado muy claro. Vamos a reemplazar nuestra planilla. Ahí estamos. Tenemos nuestra viguita. Todo lo que estamos haciendo, por si acaso, vale para cualquier tipo de viga. Solo hacemos vigas simplemente apoyadas solamente por facilidad, ¿no? Es la metodología. Si quieres aplicar esto mismo a vigas continuas, aplica. No hay mucho problema donde perderse, ¿ya? Hablamos de seleccionar, tenemos que diseñar, elegir un perfil. En el eje débil dice, tengo las cargas, dice de 66.7 y de 2 kilolibras por pie. La viga está ilustrada lateralmente a los extremos. En realidad,
esta longitud no soportada no entra en el cálculo, o sea que no es importante que lo sepa, solamente va a entrar otros estados límites, ¿no? Es como es costumbre, voy a entrar con los datos de la planilla que ahorita acabamos de hacer para lo que sería ese valor F5 de la norma. Voy a coger los mismos datos, no hay ningún problema. Luego lo vamos a editar nomás. Entonces, pues tengo el perfilcito que no tengo en este momento para poder diseñar, todavía no lo tengo, esto lo voy a mover para después. Lo que sí tengo ahorita son algunas características, por ejemplo, la longitud son 15 pies, está ahí. En cuanto a L sub B, no es relevante porque no hay ecuación de cálculo para el pandeo lateral, o sea, lo voy a dejar sin L sub B, no me hago problema. Por el momento, el esfuerzo de excedencia, el módulo de elasticidad. En cuanto a la demanda, y eso sí lo voy a calcular. Así lo voy a calcular en cuanto a la demanda. Acá, perdón. Y vamos a verificar cómo plantear la demanda. Ya, dame un segundito. Entonces, tengo una carga distribuida muerta y una carga distribuida arriba. Aquí lo voy a copiar. Valores, en este caso, sin magnificar. Por si acaso, estos valores son valores de solicitación, no la resistencia. Hoy vino un estudiante a ver su examen y confundió un poquito lo que era resistencia con la demanda. Son dos cosas totalmente distintas y opuestas, ¿no? WD tenemos, vámonos a la carga distribuida viva, 2 key por pie, una carga interesante. Aplicamos las ecuaciones de cálculo LRFD, con seguridad nos va a dar, de hecho, un W último o crítico de 1.2 multiplicado por la carga distribuida de carga muerta más 1.6 multiplicado por la carga distribuida de la carga viva. Y todo esto lo voy a tener también esto en key por pie. Estamos bien. No, es key entre pie. Ahora sí. 4 exactamente. Ya tengo la demanda, el perfil no lo tengo, entonces hay que hacer una suerte de diseño. Habría que asumir y verificar. Nótese también que los estados límites que hemos indicado, que hemos visto, es la plastificación y el pandeo local del ala. Entonces, mínimamente en el ala tengo que verificar y ver qué perfiles no son, en este caso, compactos. Aquí nos dice qué perfiles, la norma nos dice 21 por 48, 14 por 99, etcétera, no son, ¿verdad? Entonces, fuera de esto, ningún perfil es. Si pongo el cálculo, en este caso, de mis relaciones ancho-espesor, las ventajas que no tengo, pues, el perfil. Habría que asumir un perfil de alguna manera y verificarlo, y en base a eso, o achicar o agrandar el perfil. Es muy tardado, ¿verdad? Hay una alternativa, y para eso también es muy buena práctica la norma, perdón, la guía de diseño, que ahorita voy a abrir, denme un segundito. Me ha salido esta parte de mi cálculo. Voy a abrir nuestra especificación. Y también el manualcito. Lo voy a tomar en cuenta como elemento adicional, ¿ya? Vamos a ver el manualcito. 15ª edición. Ahí tenemos. Acá lo vamos a revisar, ¿sí? Entonces, capítulo 3, reflexión. Voy a avanzar rápidamente. Capítulo 3, estamos en la tabla 3.1. La tabla 3, ¿no se acuerdan que hemos utilizado para encontrar o diseñar más rápido para lo que sería el módulo plástico en el eje Y, en el eje X, ¿se acuerdan? Ya. Y también hay tablas, y ahorita les voy a mostrar, donde la norma me ha organizado la tabla, aquí está, en función del módulo plástico en el eje Y. Entonces, al igual que la tabla 3.2, es la misma analogía. La norma va agrupando perfiles en función de su afinidad a su módulo plástico. Y en los paquetes o grupos, por ejemplo, acá en este paquete de 3 perfiles, el que está con negrita es el perfil más económico, por ejemplo.
entre 730 libras por pie y 853 o 802, obviamente hay diferencias. Este perfil es más conveniente. Pues la idea es buscar un ZIE y encontrarlo. Entonces, esa es la lógica o la idea. Entonces, yo voy a partir del estado límite que está acá, volviendo a nuestro capítulo, déjenme por FC, aquí. Entonces, fíjese que tenemos plastificación y tenemos luego pandeo lateral, si es que pandeo local, si tenemos ese problema. Lo que voy a hacer es suponer que no hay pandeo local y diseñar con esta ecuación y después verificar. Esa es la manera más fácil de entender esto. Entonces voy a aplicar el estado límite que voy a colocar como un predimensionamiento. Entonces sería 2 y 3 predimensionado. En este caso decimos el momento nominal, como dice la ecuación de la norma que estamos viendo acá. Bueno, momento plástico. Esta vez, momento plástico en el eje, para diferenciar, ¿no? En el eje Y, así lo voy a colocar. En el eje Y, así como está aquí, ¿ya? Ahí. Esto es igual simplemente a la relación de FY por ZY, que eso es algo muy conocido por nosotros, no hay donde perderse. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero a su vez dice, este de valor tiene que ser menor o igual a 1.6. Como yo no conozco ahorita cuánto es mi perfil, me quedo solamente con esta parte. Me quedo con esta parte. Y después voy a verificar cuando elija el perfil si se cumple esta relación, ¿ya? Para el RFD, evidentemente, esto tiene que ser siempre la capacidad mayor o igual que el momento de las cargas factorizadas. También le pondremos, tal vez para que sea más contundente en el eje Y. Algo así. Se entienda mejor, ¿verdad? MY. Y MN también Y le voy a colocar para que se entienda. Ahí. Acá entonces puedo hacer un despeje. Puedo decir, pues, lo siguiente. Voy a buscar un módulo plástico en el eje Y. En el límite tenga las siguientes características. Que tenga el momento entre la tensión de excedencia. ¿Verdad? Estaríamos bien. Creo que me he olvidado algo importante. Me he olvidado el coeficiente de minoración, pues, para que pueda igual al RPD. Pues, obviamente, este parámetro me he olvidado. Que sería simplemente colocar en todas las ecuaciones. ¿Sí? Listo. Entonces, esto va a dividir multiplicado por el factor de reducción de capacidad en flexión. Entonces, te lo voy a dejar de esta manera, así, literal, para que entienda qué es lo que tengo que hacer, es el procedimiento. Ya. ¿Cómo voy a partir para hacer esto? Requiero el momento y requiero lo que sería el esfuerzo. En cuanto al momento, aquí lo había dejado, no he seguido adelante. Aquí el esfuerzo, o el momento, perdón, máximo, el crítico, será esta carga distribuida, decíamos, cada por la longitud real de cálculo todo entre 8, ¿verdad? Como hemos dicho. Tenemos todos los parámetros para calcular, esto lo voy a colocar también aquí por pie para verlo o revisarlo de una manera más adecuada, más visible. También ver el matemático, esto quiero cambiar también a decimal, listo. Tengo MUY. FY lo tenemos para el cálculo. Phi, déjenme dar una pequeña revisadita, creo que Phi a veces hay alguna modificación en Phi, vamos a ver si no nos da. No hay nada, entonces Phi sigue siendo 0.90. Entonces, acá también puedes colocar sobre 0.90. Listo. Tenemos ya el módulo, esto lo voy a ya evaluar. Vamos a despejar este módulo plástico en el eje débil y pongámoslo en pulgadas, en este caso cúbicas, ¿ya? 20 pulgadas cúbicas, es una relación interesante. Ahora para este caso, vamos a poner acá, buscar
perfil que cumpla el requisito. Voy a buscar un perfil en forma de I, ¿no? Que es el que más, por su simetría es más fácil de comprender y además hasta de diseñar, ¿no? Que un poquito caro para algunas aplicaciones. Entonces, perfil W con esas características. Ya. La pregunta decía W, sí. Entonces, voy a buscar un perfil que tenga 30. Para eso me sirve la tabla de la norma. En función de ZY, para FY 50, ojo, debe buscar este módulo plástico de 30. Vamos a ir reduciendo, aquí tenemos algo muy grande. Vamos bajando. Y la última hojita, aquí está. Tenemos desde el valor tan pequeñito de 1.66, voy subiendo, buscando 30. Más o menos encuentro, aquí tenemos la columna, no, aquí está. Sería, por ejemplo, el 10 por 54. Si bien también puede ser el 21 por 83, este perfil tiene mucha más capacidad, mucha más resistencia. El 12 por 53 no me sirve porque está justo con 29.1, ¿verdad? Entonces no podría elegir ese valor. Elijo el 10 por 54, estoy al filo, pero voy a ver lo que pasa, ¿ya? Entonces, buscamos. Decidimos el perfil, entonces. W es por 54. Las mecánicas del perfil 10 por 54 que está acá, podríamos anotar en nuestra planilla, ¿no? En este momento específicamente lo que necesito es un módulo para poder calcular. Ahora sí. Entonces voy a colocar su módulo en el eje débil. Exactamente 10 por 54, tenemos 31.30. 31.3 pulgadas al cubo. Listo. Tengo Z. ¿Cómo esto puede evaluar la ecuación de cálculo de nuestra viga? Por supuesto. Entonces tengo que evaluar esta expresión. Entonces cambiamos esto por una evaluación numérica. Y sub B a multiplicar. Tengo una capacidad de ¿cuánto? Una capacidad de diseño de 117.37. Si comparamos esta demanda de 112, estamos relativamente bien. Muy cerquita de la solución, pero por encima. Entonces, muy bien. Y a esperarse porque hemos revisado con este parámetro, ¿verdad? Ya, entonces ya tengo este perfil, ya tengo su capacidad. Tal vez sea bueno acá y entrar a los estados límites. Entonces, copiar de la tabla anterior. Y ir en orden, ¿no? Desde lo que sería, en este caso, la estabilidad. Todo esto es revisar. Desde acá hasta abajo, todo lo que hemos hecho. Ahí. Como estoy en el eje débil, luego lo corrijo nomás. Vamos a copiaremos y vamos a buscar, ¿sí? Esto vamos a mover por acá. Pues no. Esto ya me sirve para revisar un estado límite. Entonces lo voy a tratar de llevar arriba más bien. Por aquí. Aquí vamos a copiar. El punto 4 justamente. Esto lo vamos a cambiar. Listo. Entonces, en cuanto al pan de local, nos vamos a fijar, en alguna tabla cambia por la orientación de nuestro elemento. El ala es un elemento no requirizado. Vamos a B4, a la especificación, al capítulo B4, y vamos a revisar, ¿ya? Tabla B41B es aquí comienza, ¿ya? Entonces, vamos a fijarnos la relación para las alas. Nótese que aquí hay un esquema clásico y aquí en el caso 13 otro esquema clásico. La viga está ahí echada. Entonces, ¿hay alguna diferencia? Sí, en el caso. Fíjate, dice alas de perfiles laminadas en caliente
canales y Ts. Aquí dice alas de perfiles y dice secciones y canales inclusive con flexión alrededor del eje débil. Dice. Ahí está. Entonces, este caso es el que tiene que aplicar. Pero numéricamente hablando, fíjense, es lo mismo. Caso 10, 0.38, caso 13, 0.38. Caso 10, 1, caso 13, también 1. Entonces, ahí no hay diferencia, ¿no? Pero está así la norma, tenemos que respetar. Caso 13 sería en este caso. 0.38 y 1. Entonces, para poder entrar a la tabla, a la verificación, perdón, tenemos que poner, aparte del módulo, algunas características. Entonces, voy a recoger por acá. Y entramos a la nomenclatura del perfil, pues, ¿no? Espesor del ala. 10 por 54, tal vez podamos bajar la base de datos para hacerlo un poquito más rápido. Ya, entonces, busquemos perfiles Ws. Y el 10 por 54. No quiero usar la tabla también con esta planilla, la podría haber hecho y filtrado, ¿no? Podría usar y filtrar por módulo plástico en el eje débil y ya te filtraba, ¿no? Que eso no es tan importante, ya lo hemos copiado, entonces simplemente lo que necesito, las propiedades geométricas. El canto es 10.1. Así el canto. ¿Ya? Ancho el ala, caballito 10. Ancho el ala, tal vez para no copiar todo esto de cero, me copie del otro ejercicio sus propiedades. Su nomenclatura por lo menos te va a servir. Que no está aquí. Bueno, ni modo, lo haremos más manualmente. No hay ningún problema. Entonces, acá está el canto, el ancho el ala. 10 decíamos. Vamos al espesor del ala. Tenemos 0.615 pulgadas. El módulo vamos a recorrer, no hay ningún problema. Y el espesor del alma, como último parámetro antes de encontrar la curvatura, de 0.37. Solamente, como se podrán fijar, los espesores de alma son menores que los del ala, ¿no? Porque no contribuye mucho con el teorema de Steiner y nos aporta en inercia en el módulo resistente. Por ese motivo, solamente le damos más área y más tamaño a las alas, ¿no? Y ya, faltaría la curvatura. La curvatura, aquí está 1.12. Y por último, el canto de cálculo sería el canto total menos 2 veces curvatura de pulgadas. 86, ¿no? Hasta ahí estamos bien. Tenemos todos los parámetros. Aquí B22F sale 8.13. Está bien. El valor límite es el caso 11. Aquí hemos dicho que va a cambiar, aunque no las fórmulas, solamente la imagen va a cambiar. Voy a ir a mi especificación y aquí voy a copiar, ¿ya? Ahí está. Entonces, ya está. Caso, entonces, 13. La relación es la misma. Voy a mantener nomás 0.38 y el otro lado 1. Aquí vamos a cambiar esta parte, no hay. Y sería con 1. No hay caso 0. Viene de ensamblar. Listo. Lambda del ala 8, lambda P del ala 9, lambda R 24. En este caso, entonces se aplica el criterio que la ala no es en este caso no compacta, pero ala compacta.
ala. Lo propio vamos a ahora revisar en cuanto al valor de el alma. Entonces, para el alma tengo también algo ya medio que copiado en cuanto a la otra planilla que hicimos. Entonces, el alma también voy a tratar de copiar, luego lo vamos a editar, no hay ningún problema. Acá. Está en el alma. Entonces, el valor de H, manejamos el kilo definido, está con A. He puesto H aquí, esto D, ahora sí. Ya tengo la relación de HTW 21. El valor límite acá tenemos que ser mesurados y volver a la tabla no ser de memoria. Elementos rigidizados hasta la siguiente hoja, rigidizados. Me fijo las gráficas. Y en este caso nuestro, teníamos el diseño de este perfil en forma de echado. Vamos a verificar que no tenemos un perfil echado, o sea que no habría problema de elegir, en este caso, las VLTs HTW, y esa con el caso 15 o caso 16. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso 16 tenemos, como se ve en la imagen, una simetría simple, o sea, las alas son desiguales. Y en el caso del 15 es lo más conveniente para edificaciones, las alas son totalmente simétricas, como también el canal que es planteado. Los 3.76 y 5.7. Aquí está 3.76 y 5.7. Entonces, nos preguntamos, ¿21 es menor que 90? Sí, 21 es menor que 137, sí. Entonces tenemos que el alma es compacta, ¿no? El alma es compacta. Por el listito. Alma es compacta. Listo. Como el alma es compacta, entonces tengo alma compacta y tengo el valor de L que débil. Entonces voy a modificar esta en mi expresión. Voy a ir a F6, que es que responde. Y voy a copiar el estado límite de la tabla de la norma. Rápidamente voy a F1 y verifico. Que es este caso, el F6. Voy a copiar todo el cuadrito para marcar lo que me corresponda. Vamos a pegar esto y reducir el tamaño. Ya está. Es que estos límites aplican, decíamos, la plastificación o el pandeo lateral del pandeo local del ala. No hay más estos límites. En la plastificación ya os calculo aquí arriba. ¿Cuánto era la plastificación? Aquí está. ¿No? Entonces ahora tenemos que buscar exactamente qué perfil, en este caso, satisface o cumple para el requerimiento que estamos buscando. Habíamos hecho un predimensionamiento con 30, ¿recuerdan? Al despejar de la ecuación de capacidad, y con el 30 hemos buscado y nos ha salido el 10 por 54, lo cual hemos reemplazado y demás. En este caso, el valor de MPY aquí, jalando, ya tengo el valor de ZY, que para hacer un cálculo más preciso, puedo llevar esto aquí abajo, acá. Ya tengo el valor jalado con ZY calculado, ¿no? Volvamos a la especificación entonces. Vale, F6. Entonces, para recapitular, F6 es esta plastificación y el pandeo local del ala. En todos los casos aquí verificar. En nuestro caso particular, hemos llegado a F6, hay que verlo muy bien, porque tenemos problemas, si revisamos en lo que hemos validado, tenemos para el perfil que hemos elegido un ala compacta y un alma compacta. Sí, aquí no hay mucho problema de estabilidad. El perfil es pequeñito, apenas hemos dicho un perfil 10 por 54, muy chiquitito, ¿no? Ahora entonces ya tengo la estabilidad, y estoy seguro que de acuerdo a la estabilidad en la especificación no me complicó, porque el F6 involucra todo, involucra esbeltez de ala, ya sea compacto o no compacto, o esbeltez más general,
notar que la esbeltez en el alma no aplica. ¿Por qué? Porque el alma está tan cerquita del eje neutro, casi colineal, entonces el esfuerzo que le llega no es tan pequeño que no se va a pandear localmente. No es un estado límite, solo fluencia y esta pandeo local del ala, nada más, ¿no? Entonces, recapitulando, vamos a verificar. Parte creo que ya me está por demás. Todo esto lo voy a quitar, ya está por demás. Todo no me sirve. Complicar más. Entonces, ya definido esto, entró la lista de estados límites. Voy a llevar al número 5, creo que aquí tengo copiado ya algo así, estados límites aplicables. El pi no va a cambiar, va a ser 0.9. Y vamos a comenzar con los estados límites. Va a seguir la misma nomenclatura y no cambiarle. Ahí tenemos. Entonces, el pi 0.90, el primer estado límite es la plastificación. Entonces, la plastificación total de la sección. Y le voy a llamar, ¿ya? En el cálculo de este de F6 simplemente lo vincula a esta inecuación. Entonces, esto la podemos copiar para hacerlo un poco más rápido. Y tiene que cumplirse. Ahí está. Simplificación. Listo. Tenemos toda esta expresión, tenemos todos los parámetros para el 10 por 54, ¿por qué no? Z, Y y ese Y tengo que copiar. ¿Dónde? Acá que he elegido el perfil. Z, Y, ya tengo, solo me faltaría ese Y. Módulo elástico en el eje Y. 4. Pues revisando rápidamente la tablita. Ese Y. 20.6. Pulgadas cúbicas. Ya está. Esto para calcular. Les decimos momento plástico. El eje Y. Eje débil. Tensión de fluencia por este módulo. Ahí está. Primera expresión. Esto es el kilolibras por pi. Ahí está. El límite 1.6. Aquí lo voy a llamar así. Entonces, M límite simplemente es 1.6, perdón, sí, 1.6 exactamente, multiplicado por la tensión de excelencia por el módulo resistente del eje Y. Así es. Y luego voy a poner unidades conocidas aquí por pie y comparamos. 130 es menor que 137, correcto, corre, ¿no? Pero es mejor ponerlo como ecuación. Entonces lo que yo podría hacer es un if, ¿no? Puedo decir la capacidad nominal será sí. Aquí, sí. Esta capacidad es mayor, si le voy a colocar, es mayor que el límite, pues va el límite que era 1.6 FY por SY. Es contrario, si no es mayor, va el cálculo nomás, va este cálculo definitivo. Entonces ahí tenemos aquí por pie, tenemos la capacidad nominal para la plastificación, estado límite de anual. Le voy a llamar MN1, como hemos estado haciendo, primer estado límite que estoy revisando. Vamos a hacer un estado límite, 5.2, dice la norma. Y ahora verificamos el pandeo local del ala. Place local buckling. Entonces, el pandeo local del ala. Aquí. Entonces, flange local buckling, ¿verdad? Bien.
Entonces, para el panel local ala, que dice la especificación, está en función, dice, de la sección compacta o no compacta esbelta, ¿no? Referido, dice, al ala que estamos queriendo revisar, obviamente. Entonces, vamos a ver en qué rango estoy, o estamos con este cálculo. En la estabilidad hemos sacado que tanto el alma como las alas están sin problemas de estabilidad. No 8 menor que 9 menor que 24, ¿verdad? Eso en el ala. En el alma lo propio. Que es lo que aquí no he puesto esta expresión para que sea automático, que es raro. Déjeme aquí colocar también lo mismo, lo propio. Se lo había programado cachito. Que hablábamos de lambda F. Lambda PF. Lambda F. Lambda RF. Hablamos de ala. 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 Ahora sí. Ala compacta. Pues al tener una ala compacta, como se presenta este ejercicio, no voy a tener problemas para que la sección pueda plastificar. Obviamente en las ecuaciones de cálculo, ahorita vamos a abrir, aquí está, aquí, dice que para secciones de alas compactas, el estado límite no aplica. Entonces vamos a colocar acá. Poner un enter por aquí para que se vaya, ya. Entonces, control T. Este estado límite no aplica, ya que el ala a compresión es compacto. Ponemos el textito, luego vamos a ajustar, no hay ningún problema. Listo. Ala compacto. Pues no tengo que hacer nada más, directamente la ecuación que he calculado. Entonces, en ese orden que hemos ido siguiendo en todos los ejercicios, vamos a anotar acá el cálculo de la capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí está la capacidad de flexión, es lo que voy a encontrar en este ejercicio. Entonces, la capacidad simplemente el mínimo, solo tengo un momento nominal, Nmn sub 1, entonces, directamente cambiamos la expresión de cálculo por Mn, listo. Entonces la capacidad es 117.37, la resistencia de diseño. Comparando con la demanda, que era 117.375, ¿cuánto está variando? Prácticamente nada, ¿no? Exactamente el mismo valor nos sale. La misma resistencia, Mn1, la pacificación, ¿sí? Como estamos despejados, pues el perfil y pues encontramos, ¿sí? Vale, exactamente. Ahí está, es el perfil que cumple los requisitos. No perderse. Esto tengo que eliminar porque no estaba en este punto. Propiedades mecánicas. Entonces tampoco la torsión o efecto torsional entra en el juego de del pandeo lateral o efecto torsión, porque, repito, el perfil está tan cerquita del centroide en cuanto a sus alas y el mismo alma, entonces que no hay ese fenómeno, no se produce, solamente se produce para el eje fuerte. ¿Ya? La pregunta del ejercicio era seleccionar un perfil al 50, entonces he seleccionado y me ha salido este perfil, ¿no? Muy al filo, pero ha salido bien. ¿Alguna pregunta con el valor el F6 de la norma para ejes débiles? ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? Es relativamente sencillo y es fácil de computar o de calcular. En lo posible, vuelvo y repito, y que tengo que limitar al 1.6, o sea, para efectos seguramente prácticos, o esta ecuación o el pandeo local, pero del ala. Ahora, ¿de qué ala? Se supone que es del ala por compresión, ¿no? Probablemente en el examen les pueda dar un perfil en forma de I asimétrico, o sea, que tenga un ala más grande que el otro, o un ancho más grande que el otro.
Ustedes un poco se van a fastidiar en calcular sus propiedades mecánicas, es decir, el centroide no está en el medio, hay que calcular, se lo puede hacer muy bien, pero a la hora de revisar y aplicar este valor de F62, hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque habla de a compresión, no habla de otra cosa. En base a esto, es revisar los lambdas de las alas y ver si falla o no falla. Si no fallase, no aplicaría el caso, como es lo que hicimos ahorita, y si falla, ya sea hacer un cálculo para si se no compacta o es recta, ¿no? Eso es. Muy bien. El tiempo se nos ha hecho muy cortito. El F7 es tubo cuadrado. Esto ya he hecho un ejemplo completito. Es interesante, ¿se acuerdan? Para descontar las inercias. El H efectivo, el módulo efectivo. Interesante. ¿Qué nos quedaría a continuación de esto? El F8, que es tubería circular. Esto no lo voy a hacer, ese lo voy a dejar, porque si se dan cuenta es bien parecido a lo que vimos con tubo rectangular. La diferencia es que para un tubo no hay ejes, ¿no? Es una sección simétrica. Entonces, en el tubo, directamente la relación desde el test es D entre T, el diámetro del espesor, y la comparación es con la que está acá, con 0,45 E entre FY. ¿Ya? Entonces, de aquí en adelante, la clasificación es muy sencilla, solamente FY por Z. Y si puede haber panel local, si panel local, perdón, de la pared del tubo circular, aplica esta expresión. En todos los casos, no es muy difícil calcular, es muy fácil y muy concreto y práctico, muy cortito, ¿no? Vamos al F9 y aquí entramos ya a lo que serían los test o dobles angulares. Si revisamos las ecuaciones de cálculo para T a doble angular, que es un perfil simétrico de un solo eje, limita a la plastificación, muy parecido a lo que vimos en el tema de flexión, ahí está, y limita al pandero lateral resonante, que tiene las mismas ecuaciones de cálculo que habíamos revisado. Posteriormente a ese cálculo, hablamos del panel local en este caso de las alas de doble angulares, o T. Aquí un poco se complica, aunque es muy parecido a esta expresión que ya hemos manejado bastante. Y quiero abordar a lo que sería un panel local en el stem o T, en la parte T de nuestro perfil. Otra manera de calcular, pero la parte más interesante es esta. Angulares simples. El angular simple se puede calcular a tensión, a compresión, a flexión. Su uso fundamental, decíamos, es a tensión, preferentemente. Pero también se lo puede poner como elemento a flexión o a compresión, ¿no? Entonces, aquí el problema fundamental es que este perfil no es pues simétrico y no tiene una suerte de parámetro de diseño muy establecido. Es poco complicado, hay que rotar los ejes principales. Pero aquí en la norma hay algunas limitaciones que vamos a ver. Este F10 lo vamos a ver en la clase extra, vamos a tener que ver este F10 completito. No es tan complicado como parece, tiene sus particularidades que tenemos que estudiarlas. El coeficiente beta, esto para explicarles bien, quiero la siguiente clase tener una media horita para explicarles, porque beta se saca del comentario a través de una gráfica, después los queremos explicar con calmita. Y si se dan cuenta ya con este F10 que hagamos la clase siguiente, tendríamos directamente ya que investigar o aplicar lo que sería las varillas. A veces las varillas no es tan común o las barras que entren en flexión, que se calcule la flexión, ¿no? Pero hay una metodología para poder calcular. No es difícil y es bien práctico también. En particular, yo no uso varillas para lo que serían los miembros estructurales principales, pero ahí está, es la posibilidad, ¿no? El F12, miembros asimétricos. Con el miembro asimétrico ya cambia un poquito digamos que la hermenéutica. Perdón, se me ha abierto acá. Aquí. Y entra la lógica, por ejemplo, de hallar un esfuerzo, un FN, que es un esfuerzo especial, y un módulo resistente mínimo, le llaman la norma. Eso vamos a ver mañana con un ejemplo. ¿Ya? Y en cuanto a lo que sería la relación de ese mínimo y esfuerzos, aquí hablamos para clasificación, para panel lateral resonante, para panel local.
¿no? Todo es en función de un esfuerzo que se tiene que aplicar. Y evidentemente FN aquí sí valoraría a F crítico porque son secciones, en este caso para pan de local, ¿no? En varillas o barritas. Ya no es común calcular, pero hay la posibilidad. Y F3 sí es un poco más teórico, simplemente habla de relaciones o proporciones en vigas más en vigas principales. No es algo que nos quite el sueño ni vamos a calcular esto porque básicamente es algo más de verificación nomás, no es tanto de diseño, ¿ya? Entonces estamos en cerquita de concluir este capítulo de flexión. Nos hemos quedado en el F6. Y el F7 y 8 hemos dicho que es algo muy práctico, lo que ustedes conocen. Y vamos a entrar de lleno a lo que es angular simple. ¿Qué es lo que yo les pediría a ustedes para hacer este cálculo de angular simple? Necesitamos recordar de resistencias de materiales todo lo que eran los ejes principales y los ejes rotantes en este caso. Hay dos metodologías, ¿se acuerdan? Una metodología larga, que tú vinculas, por ejemplo, una inercia con todos los parámetros, en este caso, ortogonales, y es una fórmula larga. En lo particular, no es tan bueno agarrar inercias que no sean principales, y porque se te complica en el cálculo. Mejor es siempre coger ejes principales, o sea, los esfuerzos principales en el eje W y en el eje Z, que es lo que maneja la norma. Esa parte de conversión o de rotar ejes principales a secundarios y posteriormente que un momento o una fuerza la puedas convertir en función de esos ejes, eso es importante. Y eso quiero que lo repasen para la sesión siguiente.